Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy absolutamente eufórico de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque vamos a embarcarnos en un viaje directo al corazón de algo que estoy seguro ha cautivado a muchos de ustedes. Hoy vamos a desentrañar esos instantes que nos roban el aliento, esos encuentros que se graban a fuego en nuestra memoria para siempre. Y sí, para ser aún más específicos, vamos a desgranar una cita inolvidable de Ander Zel y Kerem Bürsin, una que honestamente creemos que les hará suspirar de amor. ¿Listos para retroceder en el tiempo y revivir una magia que traspasa la pantalla? Pónganse cómodos, abróchense los cinturones, porque esto se pone extraordinario. Y si por alguna razón aún no forman parte de esta maravillosa comunidad, les invito a dar ese clic al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni una sola de nuestras aventuras. Hoy el tema central es el amor, la conexión, esos pequeños detalles que cuando se unen en dos personas con esa chispa inexplicable, como la que comparten Ander Zel y Kerem Bürsin, se transforman en pura poesía. Ustedes, al igual que yo, saben que estos dos talentosos actores nos han regalado momentos épicos en pantalla, pero lo que sucede fuera de los focos, en sus interacciones cotidianas, en sus salidas, en esos fugaces instantes capturados por las cámaras o compartidos a través de sus propias redes sociales, posee un encanto incomparable. Y hoy nos centraremos en una de esas citas que para muchos de nosotros representa la quinta esencia de una velada verdaderamente memorable. Hablamos de esa ocasión que se convirtió para innumerables seguidores en el epítome de su romance incipiente, ese momento que solidificó aún más nuestra fe en ellos como pareja. ¿Acaso recuerdan esa salida a cenar? Sí, esa cena que sinceramente parecía sacada de las escenas más románticas de una película de Hollywood. No fue simplemente una comida, fue una declaración silenciosa, un capítulo escrito con gestos y miradas. Imaginen la escena. Una noche despejada adornada con un manto de estrellas titilantes, una terraza que se abría a vistas panorámicas, quizás iluminada por una luz tenue y cálida, con una melodía de fondo perfectamente escogida para crear la atmósfera ideal. Y allí estaban ellos, Ande y Kerem, creando su propio universo privado en medio del bullicio del mundo. Lo verdaderamente fascinante de esta cita, lo que la elevó por encima de lo común y la hizo tan especial, fue la absoluta naturalidad con la que se desenvolvían. No había rastro de poses para las cámaras, ni simulacro para complacer a nadie. Simplemente estaban siendo ellos mismos deleitándose en la compañía mutua, en la simple alegría de compartir ese espacio y ese tiempo. Profundicemos en los detalles que hacen que una cita sea inolvidable. Cuando hablamos de un encuentro memorable, no nos referimos únicamente al lugar elegido o a la exquisitez del menú, sino a la energía intangible que emana de los protagonistas. Y en el caso de Ande y Kerem, esa energía era palpable, casi eléctrica. La forma en que sus miradas se cruzaban, esas sonrisas cómplices que compartían sin necesidad de emitir una sola palabra, la manera en que se inclinaban el uno hacia el otro cuando hablaban, demostrando una atención plena y genuina, son gestos que derriten el corazón. No eran gestos exagerados ni forzados, eran sutiles, casi imperceptibles para un observador casual, pero profundamente significativos para quienes entendemos el lenguaje del amor. Era como si estuvieran descubriendo pequeños tesoros el uno en el otro una y otra vez en cada instante compartido. Rememoremos las fotos y los vídeos que surgieron de esa mágica noche. Ande radiante como siempre con esa sonrisa capaz de iluminar cualquier habitación, y Kerem, con esa mirada intensa pero a la vez tierna que tantas veces ha logrado cautivarnos. En sus rostros se reflejaba una felicidad serena, una paz profunda que solo se alcanza cuando uno se encuentra exactamente en el lugar donde desea estar, y con la persona con la que anhela estar. No había rastro de tensión ni atisbo de dudas, solo la dulzura intrínseca de un momento perfectamente ejecutado. Y hablemos de la conversación, ese pilar fundamental de cualquier conexión. Aunque desconocemos los detalles exactos de sus diálogos, podemos imaginar la profundidad y la intimidad. Seguramente compartieron anécdotas divertidas, sueños audaces, miedos incipientes. Se abrieron el uno al otro, permitiendo que sus almas se entrelazaran a un nivel mucho más profundo. Esa es, en esencia, la verdadera naturaleza de una cita inolvidable, la vulnerabilidad compartida, la confianza que se construye pacientemente con cada palabra intercambiada. Se percibía que el objetivo no era impresionar, sino comprender. Comprender las complejidades inherentes al otro, celebrar sus fortalezas inquebrantables y ofrecer un apoyo incondicional en sus momentos de debilidad.
Otro aspecto que hizo esta cita tan excepcionalmente especial fue la forma en que se apoyaban mutuamente, incluso en los momentos más cotidianos y aparentemente triviales. Por ejemplo, si Kerem compartía una anécdota humorística, Ande reaccionaba con carcajadas sinceras y espontáneas, y viceversa. Si uno mostraba un matiz de reflexión, el otro ofrecía una palabra de aliento reconfortante o simplemente su presencia silenciosa, que a menudo comunica más que 1000 palabras elaboradas. Es esa conexión tácita, esa sintonía perfecta que los hacía parecer como si se conocieran desde la eternidad, pero a la vez, como si se estuvieran descubriendo en cada nuevo instante. Además, el respeto mutuo era evidente en cada interacción. En la manera en que se escuchaban atentamente, en cómo esperaban su turno para hablar, en cómo valoraban las opiniones del otro. No había interrupciones abruptas ni monólogos egocéntricos. Era un diálogo fluido, una danza armoniosa de palabras, gestos y emociones. Y eso, mis queridos amigos, es algo increíblemente raro y profundamente valioso en el mundo actual. Verlos interactuar de esa manera nos recordaba la inmensa fuerza del amor verdadero, y porque todos buscamos esa conexión en nuestras propias vidas. Pensemos también en el ambiente cuidadosamente creado. La elección del lugar, sin duda pensada para ser íntima y acogedora, pero al mismo tiempo con un toque de elegancia sutil, reflejaba el esmero y el cuidado que habían puesto en hacer de esa noche algo verdaderamente especial. No se trataba de ostentación vacía, sino de crear un entorno propicio para la conexión profunda. Un lugar donde pudieran sentirse completamente relajados, libres de presiones externas, donde solo existieran ellos dos y la magia del momento presente. ¿Y qué podemos decir de la manera en que se cuidaban? Pequeños gestos como Kerem sirviéndole agua a Ande con una sonrisa gentil, o Ande ajustándole discretamente algo en el cuello a Kerem, o simplemente rozándose las manos de forma casual mientras hablaban. Son esos detalles minúsculos pero cargados de un profundo significado los que te hacen suspirar de emoción. Te demuestran que están presentes el uno para el otro, que se preocupan genuinamente por el bienestar del otro, que se sienten cómodos y seguros en su proximidad. Esta cita se convirtió en un símbolo para muchísimos de sus seguidores, una especie de ideal romántico al que aspirar. Nos mostró de manera clara y contundente que el amor no tiene por qué ser un drama complicado o un campo de batalla. A veces las cosas más bellas y conmovedoras son las más sencillas, las más auténticas. Fue un recordatorio poderoso de que en medio del torbellino de la fama y el constante bullicio mediático, dos personas pueden encontrar un refugio seguro y amoroso en la compañía del otro, un espacio donde la conexión genuina y la comprensión mutua son lo único que verdaderamente importa. La forma en que se complementaban el uno al otro también fue un factor clave en la magia de esa noche. Ande con su dulzura innata y su risa contagiosa que ilumina cualquier lugar, y Kerem, con su carisma magnético y su energía vibrante. Juntos creaban una armonía perfecta, una sinergia que era simplemente imposible de ignorar. Se potenciaban mutuamente sacando lo mejor de cada uno, animándose a brillar aún más. Y eso es precisamente lo que todos anhelamos encontrar en una pareja, alguien que nos inspire, que nos motive, que nos haga sentir que juntos podemos conquistar el mundo. Para nosotros, esta cita no fue simplemente un momento fugaz eclipsado por el tiempo, sino una profunda confirmación. Una confirmación irrefutable de que el amor puede florecer y prosperar incluso en los entornos más públicos y escrutados, siempre y cuando exista una conexión real, profunda y sincera. Fue un ejemplo inspirador de cómo dos personas con carreras increíblemente exigentes pueden priorizar su relación, dedicando tiempo y energía valiosos a nutrirla y fortalecerla. Y eso, amigos míos, es algo que admiramos profundamente. En resumen, lo que hizo que esta cita de Ande y Kerem fuera verdaderamente inolvidable fue la magistral combinación de autenticidad desbordante, respeto mutuo inquebrantable, comunicación genuina y esos innumerables pequeños gestos de cariño que revelan una conexión profunda y duradera. Fue un momento de pura magia, donde dos almas tuvieron la valentía y la libertad de ser ellas mismas, y en ese glorioso proceso, se enamoraron aún más. Y bueno, hemos llegado al final de nuestra inmersión en esta cita que, sin lugar a dudas, nos ha robado el corazón a nosotros, y esperamos con sincera ilusión que también haya capturado el de ustedes. Hemos explorado la atmósfera envolvente, los gestos sutiles pero poderosos, la conexión palpable y esa naturalidad radiante que hicieron de ese encuentro algo verdaderamente especial y memorable. Ha sido un placer absoluto compartir esta reflexión con todos ustedes, reviviendo juntos esos momentos que tanto amamos y que nos inspiran. Ahora, más que nunca, me encantaría conocer su opinión.
¿Creen que esta cita fue tan especial y conmovedora como nosotros la percibimos? ¿Hay algún otro momento específico de Hande y Kerem que les haya robado el corazón o que consideren igualmente icónico? Por favor, déjenmelo todo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus pensamientos, sus experiencias y debatir con ustedes. Sus opiniones son de un valor incalculable para nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo y compartiéndolo con ustedes, no olviden dejar un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, para que todos podamos suspirar juntos ante la belleza de este amor. Y si aún no lo han hecho, les ruego por favor, que se suscriban a nuestro canal para acceder a más contenido como este, donde desglosamos y celebramos las historias de amor que nos inspiran y nos mueven. Les envío un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!